Y vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. ¿Qué hizo Jesús por usted? Fue la cruz, perdonó los pecados. ¿Qué más? ¿Qué hizo Jesús por usted? No lo lea todavía, por favor. Respóndame la pregunta. ¿Qué hizo Jesús por usted? ¿Señora? Se sacrificó, entregó su vida. ¿Qué más? Nos dio la salvación. ¿Qué más? Nos quedamos corticos con esa pregunta, ¿cierto? Y generalmente cuando uno hace esa pregunta, la respuesta de la gente es: murió por mí. ¿Sí o no? Y eso es totalmente cierto, eso es una gran verdad. Pero no es toda la verdad. Porque el sacrificio de Jesús fue algo mucho más grande. Y Él no solamente murió. Eso no fue el sacrificio completo de Cristo, parte del sacrificio. Pero me atrevo a decir que la religión tradicional únicamente nos enseñó a ver la muerte de Cristo y para de contar. Murió. Yo quiero que hablemos de varias cosas más que Él hizo por usted y por mí. Aparte de morir, que es valioso, que es importante, ¿sí? Que es uno de los fundamentos de nuestra fe, que eso es muy cierto. Pero el Señor hizo muchas más cosas por usted y por mí. Dígale a su vecino: Él no solamente murió por usted, dígale, no solamente murió por usted. Así que no nos podemos quedar corticos en esa respuesta. Por eso les pregunté, porque siempre nos quedamos con 2 o 3. Murió, me salvó, me perdonó. Y pareciera que el sacrificio de Cristo hubiera sido una cosa insignificante, pero lo que Él hizo fue demasiado grande. Lean pues conmigo Filipenses capítulo 5. Capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ahora lo vamos a leer todos. Y quiero que usted marque su Biblia. Si tiene su celular, póngale ahí marcadores para que se aprenda o para que tenga presente este pasaje tan importante. Léalo conmigo bien fuerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que era sobre todo nombre,
que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El niño Dios, Talmuz, porque el niño Dios no es Jesús, ¿sabía eso, no? Esto se lo he enseñado. El niño Dios era el Dios de la mitología del imperio babilónico. 2500 años antes de Cristo ya había nacido el niño Dios. Y al niño Dios, la gente le ofrecía más niños. Entonces al niño Dios lo sentaban en su trono con su mamá, que es la Virgen María, ¿sí? Semiramis, Astarte, son los nombres de esa mitología, y sentaban ahí a su mamá y a su niño, y los que querían recibir un favor de Dios, le ofrecían los niños, y los quemaban vivos. Esa era la adoración al Dios Talmuz. Ahora, no solamente a él, a todos los dioses de aquella época. Cuando una persona se quería acercar a Dios, debían sacrificarle algo. En los dioses de la mitología griega, a los dioses hay que sacrificarles, hay que entregarles, hay que darles. Son dioses que solamente están con la mano estirada para ver qué le pueden quitar a las personas, o las personas qué le pueden dar. Esos son los dioses de la mitología. Pero el Dios que nosotros encontramos en la palabra de Dios no es un Dios que pide sacrificios, es un Dios que dio su vida en un sacrificio. ¿No le parece hermoso? Él no dijo sacrifíqueme a Alex, Carolina. Él dijo voy a sacrificar a mi hijo por Alex, voy a sacrificar a mi hijo por Hermógenes, voy a sacrificar a mi hijo por cada uno de nosotros. ¿Por qué digo lo de Talmuz y lo de los dioses griegos? Para que entendamos cuál es la creencia del ser humano y cuál es la creencia que nos enseña la palabra de Dios. Los dioses mundanos, por decirlo así, esperan sacrificios. El Dios de la palabra dio a su hijo en un sacrificio. Amén. Él fue sacrificado por usted y por mí. Así que no solamente es decir, murió. Porque ese murió suena como, me pagó el pasaje en Transmilenio, tan buena gente. No, fue un sacrificio sumamente grande, sumamente importante. Y en estos versículos encontramos gran parte del contexto de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Quiero que miremos uno a uno los versículos. Vamos a dejar de último hacia el 5, comencemos con el 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Ahí encontramos dos características del sacrificio o de lo que el Señor hizo por nosotros. La primera, dice que era en forma de Dios. El Señor Jesús es Dios. Es eterno, porque la Biblia nos enseña de la eternidad de Dios, de Cristo, de la preexistencia de Cristo. Cuando Él vino a la tierra ya existía, porque Él estaba ¿dónde? En el cielo. Él estaba sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, como dice la Biblia. Porque todo lo que se hizo fue en Él, y por Él, y para Él, dice el apóstol Pablo. O sea, la majestuosidad que tenía Jesús en el cielo era, o es, sin igual. Nada se compara a Él en el cielo. Y dice que Él era en forma de Dios. Era porque Pablo está hablando aquí cuando Él vino a la tierra. ¿Cómo vino Él a la tierra? Como usted y como yo. 100% hombre y 100% Dios. Él no perdió su divinidad. Él no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra. Fue un Dios hecho hombre. Talmuz, ¿qué hacía? Le ofrecían los seres humanos. Dios se ofreció y se volvió un ser humano. Estando en esa divinidad, en ese estado de perfección, en ese estado inalcanzable, no sé cómo explicarlo, en ese estado de Dios,
Mire lo que hace el Señor. Sigamos leyendo o vamos a leer. El cual, siendo en forma, ¿qué hizo el Señor? No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. Es decir, el Señor no se sentó en su trono y dijo, de aquí no me baja nadie. No como Maduro, ¿no? De aquí no me quita nadie. Samper diría, aquí estoy y aquí me quedo. El Señor no dijo, este trono no me lo quita, pero nadie. Y de mi curudito yo no me voy a bajar nunca. Jesús dice la palabra que el Señor no estimó, no se aferró a qué, a su condición. Jesús perfectamente sabía la misión a lo que iban a mandar. Él sabía perfectamente. Porque hay una cosa que se llama en teología el eterno presente de Dios. Dios conoce lo que está pasando y sabe lo que va a pasar. Y Jesús sabía lo que venía a hacer en la tierra. A Jesús la crucifixión no lo cogió por sorpresa. ¡Ay! No. Él sabía de qué manera iba a morir. Él sabía cómo iba a sufrir. Por eso la grandeza del sacrificio del Señor está en que Él se despojó de su grandeza para venir a ser un humano como usted y como yo. Amén. Así que lo primero que encontramos es que el Señor, ¿qué hizo? No se aferró a su condición. Versículo 7. ¿Qué hizo también? Se despojó a sí mismo. O sea, Jesús, estando en su gloria, no sé cómo se vista Jesús en su gloria, no tengo ni la más remota idea, pero supongamos que Él tiene una capa muy hermosa. Supongamos que su capa es de carmesí, no tengo ni idea. Supongamos que está bordada con oro y tiene esmeraldas y tiene una corona de no sé cuántas joyas, no tengo ni idea. Pero dice que el Señor, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. O sea, Él mismo se quitó su corona, Él mismo se quitó su capa de rey, la dobló, la puso sobre su trono y dijo, aquí estoy. Se despojó de su gloria, se despojó de su comodidad, se despojó de su grandeza. No dijo, necesito que me sirvan, dijo, voy a ir a servir. No voy a pedir sacrificios, voy a dar un sacrificio. Se despojó a sí mismo, se negó a sí mismo. ¿Van viendo la grandeza de lo que el Señor hizo? No fue Él murió, no fue Él murió por mí, no. Fue mucho más que eso, sino que se despojó a sí mismo. Siendo Dios, ¿a dónde se bajó el Señor? Siendo forma de sirviente. En el griego, la palabra siervo significa al que sirve a la mesa. Si no, esto más bien en el griego diaconía. Al que sirve a la mesa, el sirviente. Cuando usted va a un restaurante, ¿quién lo atiende? El mesero. El que sirve, esa persona. Y Jesús dice que tomó la forma de el que sirve a la mesa. El que anda con un trapo colgado y cuando usted llega, un momentico, sí, disculpe, y le limpia la mesa. Ese es el siervo. El Señor que está sentado en su trono se despoja de su gloria, renuncia a su gloria y se convierte en un servidor suyo y mío. Y permítame volver a los dioses de la mitología y de Talmud. Ellos no se despojan nunca de su gloria. Jamás un dios de la mitología desciende de los seres humanos. Ni siquiera en la Odisea se ve eso. Son dioses. Y de su condición de Dios no bajan. Pero el Señor se volvió un siervo. Y a lo largo de los 4 evangelios encontramos cómo el Señor servía a la humanidad. De muchas maneras. Lavando los pies, trayendo alimentación, trayendo sanidad, enseñando, acompañando, secando lágrimas de muchos, haciendo muchísimas obras de servicio.
Otra cosa que hizo el Señor. Y ahí sí donde el Señor la completó, hermano. Como dirían, la sacó del estadio. Leamos de nuevo el versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense, como les prediqué hace 8 o 15 días, ¿qué es el hombre? ¿Recuerdan? Queda uno como... David dijo, ¿qué es el hombre para que él te acuerdes? Y vimos que el hombre es un ser pecador. Y vimos que el hombre es un ser malo por naturaleza. Y vimos que en el hombre, desafortunadamente, las cosas buenas son contaditas. Yo le quiero poner una dimensión. ¿A cuántos les parece interesante hablar con personas de la calle que llevan un año sin bañarse, un año y medio? ¿Se lo invitaría a su casa? ¿Sí o no? ¿Ninguno? ¿Alguno? ¿Sería usted un amigo de un parcerito? ¿Qué hubo, parcerito? Y usted diría, venga, yo quiero ser como usted, hermano. Es que su estilo de vida me fascina, me interesa. ¿Alguien le interesaría? ¿No es cierto? Porque huele feo, porque habla feo, porque tiene costumbres feas. Por eso, mal llamados desechables. La escoria de la humanidad. Cuando usted ve a una persona por la calle, usted sí puede cambiar de acera. Sí, ¿vale? Algo similar fue lo que hizo Jesús. Se convirtió en un ser humano, no deseable, pecador, malo por naturaleza, con la naturaleza pecaminosa desde que nace. Como les dije, Matías desde que nació ya es pecador. Su hijo también, Dayana, su hija, perdón, ya son pecadores. Ángel David ya es pecador, porque nacen con el pecado, naturaleza pecaminosa. Y a medida que van creciendo, los pecados comienzan a salir. Esta semana mi hijo se ganó su primera garrotera, Matías, de parte de la mamá. Ya tocó recibir sus primeros nalgados, su primera corrección, en serio, porque ya está cogiendo actitudes que hay que empezar. ¿Quién le enseña a mi hijo a vomitarse cuando está comiendo porque no quiere más? Explíquenme. ¿El hermano mayor? No, no hace eso. Todo él. Nacemos así. Entonces lo que hizo Jesús, ¿qué fue? Se hizo siervo y se convirtió en un ser humano, o sea, se hizo igual a usted y a mí. Igual es igual. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo conforme la naturaleza humana. Jesús fue tan humano como lo es usted. A Jesús le dio hambre como le da a usted. Le dio sueño como le da a usted. Tuvo deseos de irse a dormir como a usted le da deseos de ir a dormir. Jesús tuvo deseos de llorar y lloró. A Jesús le dio un ataque de ira y se desahogó. Jesús fue un hombre con una gran diferencia. Dice Hebreos que fue un hombre sin pecado, pero fue tentado en todo. En todo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo, renunció a su gloria, renunció a sus beneficios de Dios, se hizo siervo y más encima se volvió un ser humano. ¿Para qué se volvió ser humano? Dice Hebreos, para entendernos, para comprendernos. Y como Él es un ser humano, por eso dice el apóstol Pablo escribió Hebreos, dice que Él nos entiende y nos comprende, porque padeció lo que padecimos cada uno de nosotros. Versículo 8. ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre. Ahora, permítame con paréntesis. Aquí hombre significa
humanidad, ¿no? Toda la raza humana, condición de hombre, la humanidad. Entonces leámoslo. Y estando en la condición de hombre, siguió bajando. ¿Qué dice? Se humilló como a sí mismo. Aquí la palabra humilló no es de humillar, de menospreciar, no tiene esa connotación. Aquí la palabra humilló es hacerse bajito, enchiquitecerse, tomarse la chiquitolina y volverse chiquito. Cuando uno está estudiando pedagogía o cuando uno trabaja en un colegio y le va a hablar a un niño y le va a enseñar, uno tiene que volverse chiquito para que lo entiendan. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Se volvió chiquito. Se volvió como usted que es chiquito. Como les enseñé. Nosotros somos la punta de un alfiler en este universo tan inmenso. Sigamos leyendo otra vez. Y estando en la condición de hombre, se hizo pequeño. ¿Cómo? A sí mismo. O sea, siguió bajando. Voy a ser hombre, pero no vino un hombre altivo, no, vino como un hombre humilde, sencillo, capaz de soportar las dificultades, capaz de soportar las tribulaciones, capaz de agachar la cabeza cuando hay que agacharla, capaz de levantarse cuando hay que levantarse. Se humilló a sí mismo. ¿Saben quién es Thor? ¿Han visto las películas de Thor? Cuando Thor llega a la tierra, ¿cómo se presenta? Como Thor. Él es Thor. Y coge su martillo, ¿sí? Viene a la tierra como un ser humano, como un Dios hombre, pero no deja su martillo y su poder. Él es Thor. Dios no dijo, Jesús no dijo, es que yo soy. No, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. No vino siendo populacho. A ver, chicas, el Dios del universo ha venido a la tierra, o sea, ¿no? Tanto era que Jesús cuando hacía milagros, ¿qué decía la gente? No digan nada. ¿Han leído? Cuando María, en la boda del Cordero, se acabó el vino, María toda emocionada porque ella sabía quién era, fue y dijo, aquí está Jesús, él es capaz de convertir el agua en vino. Y Jesús le dice, cállese, mujer que tiene conmigo. A la mamá, le respetó. Él no quería vivir divulgando que él era Dios. Él quería mantenerse humilde. Sigamos leyendo. Se humilló a sí mismo. ¿Y su humildad a dónde lo llevó? Haciéndose obediente. ¿Obediente a qué? Al plan de Dios. Al plan de Dios. Dios Padre. En este versículo, en este capítulo, es una contradicción para los que creen en la doctrina de los Jesús solos. Escúchenme bien. Los que creen que solamente hay Jesús. Sí, hay un solo Dios. Eso es muy cierto. Pero los Jesús solos creen que todo es Jesús. Jesús es Padre y Jesús es Espíritu Santo. Y no hay la Trinidad. Pero aquí encontramos a dos personas. A un Dios y a un Jesús. Encontramos dos personas. Nos falta la tercera, pero no vamos a hablar de eso. Así que si a usted mañana le llegan a su casa y le golpean, vecina, ¿cómo le va? Vengo a decirle que Jesús solo es uno. Díganle, muchas gracias, pero la Biblia dice que son tres. Aquí dice que el Padre es uno y Jesús es otro. ¿Tenemos claro eso? Amén. Sigamos leyendo. Dice que haciéndose obediente hasta la muerte. Obedeció. Sí, obedeció. Y sigue. Y muerte de cruz. La muerte de cruz en aquel entonces
cuando se escribieron los libros del Nuevo Testamento, era la muerte más vergonzosa, no para la humanidad, para los judíos, porque quienes morían crucificados bajo el imperio romano eran los judíos. Y no mataban a cualquiera, mataban a los malos. Ahora, primero los encarcelaban, los latigaban, les daban sus azotes, todo lo que pasó Jesús. Los juzgaban, los condenaban, los colgaban en la cruz, los dejaban agonizando. Y para que su agonía fuera más lenta, le daban un martillazo en sus rodillas. Porque el único que murió crucificado, clavado, fue Jesús. Los demás muertos no, los demás crucificados no morían clavados, morían amarrados. Y en sus pies le colocaban como una basecita para que el medio pudiera apoyarse. Y entonces le quebraban de un martillazo las rodillas para que se descolgaran. Y para que la parte respiratoria comenzara a sufrir y le diera un paro respiratorio. Y no solamente eso. Era prohibido por el Estado romano descolgar los muertos. Así que era muy normal en esas escenas de crucifixión ver a los chulos dar vueltas. Y era muy normal ver que los chulos vinieran y se dieran banquete de cristianos. Eran colgados y dejados ahí. Nadie los podía bajar. Era prohibido. Solamente bajo ciertas concesiones podían bajar un crucificado. Y los dejaban ahí. Y algunos historiadores dicen que era más o menos a la entrada de las ciudades, para que cuando la gente fuera entrando, tuvieran temor de que si algo hacían mal y se portaban mal, podían quedar ahí crucificados. Así que la crucifixión en aquel entonces era una sentencia de muerte horrenda, vergonzosa, para la persona y para sus familiares. Imagínese usted, los familiares de cualquier persona, saber que allá está colgado mi hermano mayor. Y cuando pasaban los vecinos, allá está el hermano de Daniel. Terrible, ¿no es cierto? Pero eso fue la obediencia, esa fue la humildad a la que lo llevó el Señor Jesús. Amén. No fue más que muerte. No fue más que muerte. Fue todo lo que el Señor hizo. Desde dejar su trono, desde dejar su gloria, hasta venir a morir de la manera más vil que podía haber existido en aquel entonces. Amén. ¿Por quién lo hizo? Diga, por mí. ¿Quién debió sufrir todo eso? Yo. Yo debí pagar mis pecados. Usted debió pagar sus pecados. Pero fueron pagados por Jesús. Amén. ¿Qué más hizo Jesús? Miremos. Versículo 9. Aquí la historia empieza a tornarse bonita. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, vuelve y da vuelta a la historia. Y Dios el Padre, ¿se da cuenta que está hablando de Jesús? Está hablando de Dios. Dice que Dios el Padre lo exaltó, lo puso en lo más alto, le dio el nombre más importante. Él está sentado por encima de todo. Hay una palabra griega que no recuerdo que significa que por encima de Él no hay nada. Él es lo más grande que hay, Él es lo más sublime que hay, Él es lo más alto que hay, Él es lo más importante que hay. Por encima del Señor Jesús no hay nada. Obviamente, ni nadie. A ese extremo lo elevó el Padre Celestial, porque hizo todo lo que hemos mencionado antes. Y el apóstol Pablo aquí está hablando también proféticamente en los siguientes 2 versículos. Lo que quiere que se haga y lo que va a pasar. Y creo que muy pronto. Versículo 10. ¿Para qué el Señor lo exaltó de esa manera?
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los muertos. Algún día, cuando el Señor venga sobre esta tierra por segunda vez y se pare en el monte de Sión, dice que toda persona le verá y todo el mundo se doblará ante él, creyentes y no creyentes. Ese día, los que no creen en Dios y negaron a Dios, ese día tendrán que arrodillarse ante el poderío de Dios. Y esto no estoy hablando del arrebatamiento. Recuerden que el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra. Y este versículo se refiere a la segunda venida de Cristo. Cuando Él toque esta tierra, porque va a venir después de la guerra, algún día lo haremos de eso, que ya lo hemos hablado. Pero aquí el apóstol está hablando de la importancia que usted y yo aprendamos a doblar desde ahora nuestras rodillas ante la presencia del Señor. Hay cristianos, hay personas que no saben qué es arrodillarse ante Dios. Y lo que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo le invito a que usted sea hoy humilde y hoy usted conscientemente, voluntariamente o ahora se humille ante el Señor y no espere que el Señor lo doblegue. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Llegará un día, escuchen, en que toda la humanidad, los que han muerto, los que han de vivir, los que van a morir, un día, todo el mundo que ha pisado esta tierra se levantará frente a Dios y tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. En la segunda venida ocurrirá eso. Toda lengua. Los que no creyeron van a creer por lo que el Señor va a hacer ese día, por lo que va a ocurrir en aquel entonces. Pero ese día todo el mundo tendrá que confesar que el Señor Jesucristo es el Señor. Todo el mundo lo va a confesar, porque ese día llegará el día en que lo van a reconocer. Pero para muchos será el momento, el último momento o el momento más tarde de su vida, porque aunque lo van a reconocer, no van a ser salvos. Es mejor reconocerlo hoy para ser salvos y no esperar allá para decir si Él era. Pero ya que no tarde. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Ahora sí, vayamos al versículo 5, el día que íbamos a dejarlo de último. ¿Qué dice el versículo 5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál fue el sentir que tuvo Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo? Y es un versículo que se puede prestar para muy malas interpretaciones. Aquí no está hablando de que usted sea Jesús, ni que usted sea un redentor, ni que se inmole por alguien. No está hablando de eso. Pareciera que eso da a entender, pero no es así. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué es lo que desea el Señor? ¿Qué será lo que desea el Señor? A ver, por favor.
Échele cabecita a ese versículo un momento. ¿Qué fue lo que sintió Jesús? ¿Qué fue lo que pensó Jesús? ¿Qué querrá el Señor entonces que yo piense? Mire. ¿Cuál fue el deseo del corazón de Jesús? Que la humanidad se salvara. Sacrificarse por la humanidad. Entregarse por la humanidad. Ser siervo, ser humilde, ser humano. El deseo de Jesús era salvarlo a usted y salvarme a mí. Ese era el deseo. Jesús dijo, se están perdiendo. Se están yendo a una condenación sin Cristo. Algo hay que hacer. Y dijo, la única solución soy yo. Por eso proféticamente Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. No había quien más. Ya los corderos, los chivitos que estaban matando, ya eso no hacían nada. Eran sacrificios que no estaban cubriendo los pecados. Jesús dijo, tenemos que tomar una medida drástica. Y Él asumió. Así que ahora miremos lo que usted puede hacer. Lo primero es que el Señor quiere que usted tenga el mismo sentir. Que el Señor, que usted, su corazón tenga el sentir. Que allá afuera hay gente que está viviendo una vida sin Cristo, sin esperanza, como la balada, sin ilusión. Dios quiere que usted piense en los de afuera. Ya usted encontró la salvación si la tiene. Ya usted sabe que hay un Dios. Ya usted sabe que hay un Señor que murió por usted. Ya usted lo sabe. Ya usted conoce la buena nueva. Ya usted sabe todo lo que el Señor hizo. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que otros lo sepan. Y más que saberlo, que otros lo vivan. Que tengan la certeza que puedan decir como usted y como yo, soy salvo en el nombre del Señor. Eso es lo que quiere que usted sienta, hermano. Pasión y deseo por las almas. Necesidad por los que están afuera condenándose sin Cristo. Viviendo una vida sin esperanza. Versículo, entonces sigamos, vamos a leer de nuevo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Cuántos hombres están aferrados a su posición, a su manera de vida? ¿Cuántos seres humanos se creen Thor? Se creen dioses, se creen importantes. ¿Cuántas niñas, porque son bonitas, creen que son las únicas en la faz de la tierra? ¿Cuántos jóvenes, porque son apuestos, consideran que todas las chicas tienen que quedar a sus pies rendidas? ¿Cuántos jefes se consideran superiores? ¿Cuántos de nosotros no queremos renunciar a nuestro estilo de vida? Es que yo soy así. Así me hicieron y así me quedo. Y Jesús en el cielo no dijo, así me hicieron, aquí me quedo. Que la humanidad busque otro chivo. No. Se despojó a sí mismo. Renunció a sí mismo. Dejó de ser él. ¿Me hago entender? Quisiera abrirle la cabeza y poner lo que yo tengo en mi cabeza para explicarles. Nosotros podemos hacer o debemos hacer exactamente lo mismo. Despojarnos de nuestras grandes comodidades, despojarnos de nuestros grandes pensamientos y pensar que hay personas que necesitan lo que usted y lo que yo tenemos. Amén. Dígale a su vecino, hay alguien que necesita lo que usted tiene. ¿Sabe que hay humanos que idolatran el cansancio? Ay, pastor, ¿cómo es? Sí. ¿Aquí cuántos se cansan? Todos, hermano. La única que no se cansa es mi abuela, la señora de hierro. La señora, yo la viera.
Uno entre más viejo menos se cansa, que más quiere vivir, más quiere hacer. Pero hay personas que idolatran el cansancio. Ay, es que estoy cansado, pero no se está muriendo. Usted supiera yo cómo llego de cansado, sí, pero no llega muerto. Es que el día domingo es el único día para descansar. ¿Eso cómo se llama? ¿Idolatría? Está idolatrando su cansancio, hermano. No lo estoy negando que se canse. No lo estoy negando en absoluto. Y hay muchas cosas a las cuales usted y yo debemos despojarnos. Hay quienes idolatran los problemas. ¿Sabía? Cuando uno les va a hablar de Cristo, ¿qué es lo primero que sacan? Sus problemas. Ay, es que. Levante la mano aquí los que tengan problemas. Los que tengan problemas. Mi abuela no tiene problemas, bendito el Señor, ni se cansa ni tiene problemas. Yo voy a ir a vivir a esa casa. Hay quienes idolatran los problemas. Hay quienes idolatran muchas cosas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Despojarnos. Dejar de pensar tanto en nosotros y pensar un poquito en los de afuera. Amén. ¿Amén o no amén? Sigamos leyendo. Versículo 7. Se despojó a sí mismo. Mi hermano, coja toda esa porquería que usted tiene en su cabeza y quítesela. Deje de idolatrar el cansancio. Sáquelo, hermano. Deje de darle tanto bombo a sus problemas. Deje de darle tanta importancia a cosas que sí están ahí. No las vamos a negar. Pero van a seguir estando ahí. Mañana usted le va a volver a dar hambre, ¿sí o no? Con plata o sin plata, hermano, hay que buscar. De pronto mañana nos toque agua de panela con pan francés. De pronto. O de pronto nos toque caldito costilla, sí, con pancito. Pero mañana habrá que resolver. Los problemas siempre van a estar. Un día solucionamos uno y mañana nos revienta el otro. Y uno más se demora en sacar el pie de uno que meterse en el otro. Esa es la vida que tocó a usted y que me tocó a mí, hermano. Así que no le dé más bombo a los problemas. Llévelos a la presencia del Señor. Despójese de todo eso. A eso se refiere Colosenses cuando dice: despójese de todo peso que tiene ahí en sus hombros y llévelo a la cruz de Cristo, hermano. Sigamos leyendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? Hermano. ¿Cómo quiere que se convierta usted el Señor? ¿En un qué? No le escuché. Dígale a su vecino: me voy a convertir en su siervo. ¿Ay, qué pensó que le iba a decir? ¿Conviertas en mi siervo? No, señor. Oiga. ¿Sierva? No. Dios quiere que usted y yo nos convirtamos en ¿qué? ¿Qué es un siervo? Sirviente. El que sirve a la mesa. O sea, el que se despoja de sí mismo y es capaz de darle a la otra persona lo que necesita. O sea, vayámonos a la práctica. Va usted, los que son jóvenes, ¿no? Muy sentado, muy cómodo en su silla roja o azul. La normal. Roja. Usted salió cansado del trabajo. Usted lo único que quiere es llegar a su casa, hermano. ¿Cierto? Pero se le para al lado una persona que... Y usted dice... Se autojustifica. Yo también trabajo. Yo trabajo parado todo el día. Duro 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. Entonces merezco irme. ¿Se está despojando a sí mismo?
¿Se está haciendo siervo? Amén. La actitud correcta, ¿cuál sería? Aunque estoy cansado, aunque voy con la piedra, aunque no pude almorzar bien, ¿sí? Aunque ese bus va despichado, señora, sí, sí. Y usted le hace la conversa. Eso es hacerse siervo. Lo contrario es volverse un señor. Y Dios no quiere señores, Dios quiere siervos. Amén. A mí esta lección Dios me la enseñó a la mala, hermano. Cuando estábamos en San Agustín, no sé si les he contado. Teníamos una miembro de la iglesia que era la más pobre de las más pobres de las más pobres de la iglesia. O sea, pobre. Del pueblo al Parque Arqueológico San Agustín, en carro se gasta uno 15 minutos. A pie son aproximadamente 3 horas, 2 horas, subiendo. Y por allá hay muchos potreros, siembros, perdón, donde se caen los árboles y se secan los tronquitos. Entonces mucha gente del primer pueblo de San Agustín, ¿sí?, que duran como media hora atravesando el pueblo a pie, que son los primeros que viven en los barrios de los zorreros, se van a pie hasta allá a conseguir leña para poder cocinar. Y como es un trayecto tan largo, pues no pueden ir todos los días, ¿verdad? Entonces les toca un día a la semana. Entonces es muy normal allá ver hombres hormigas, perdón, mujeres hormigas, porque los hombres ya son tan machos que no pueden cargar leña. Entonces uno ve esas pobres mujeres con unos atados de leña más grandes que ellas. Entonces un día le dije, vamos a dar una vuelta. Y nos arreglamos, Abraham estaba chiquitico, y nos arreglamos, nos pusimos bonitos, la pinta, ¿sí? Y salí a la esquina y veo a la hermana más pobre de la iglesia, ¿sí? Y dije, bueno, pues a saludarla, y nos fuimos a saludarla, y el Señor me dice, vio lo que lleva en la espalda, yo sí, Padre, dale fuerza, Señor, fortalécela, Padre. Y el Señor me dice, claro que le voy a fortalecer, pero aquí para abajo le toca a usted. Y yo trabajaba como profesor de música en un colegio. Imagínense el profesor de música, hermano. Y esa lucha fue terrible. Fueron como 10 segundos y que, ay, Padre, tenga compasión de mí. Mi hijo, ¿le toca? Aquí por abajo. Pues yo pude haber dicho, no, sencillo, no hubiera pasado la prueba. Pero preferí ser, como dice acá, obediente. Y le dije a la hermana, hermanita Pispireta, présteme, le colaboro. Y me eché ese atado de leña a los dos. Ay, hermano, fueron los 10 minutos más eternos de mi vida. Y por todo el pueblo ahí cargando al Señor, que la gente me miraba. Dios desea que usted y yo seamos siervos. Amén. Pero eso es lo que usted tiene que decidir, hermano. No espere que el Señor, como me hizo conmigo, hermano, le ponga ahí el... No, decídase a ser un siervo, a servir a las personas, a ayudar a las personas. Al que necesite ayuda, no importa quién sea. Amén. 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 Esto no arranca en amén, ¿no? No me preocupe, es la verdad. Sigamos leyendo. Haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabía usted que hay seres humanos que no se creen hombres? Se creen Thor. ¿Los conoce? Altivos, orgullosos, prepotentes, no se les puede hablar, no se les puede decir nada, ellos no caminan, ellos levitan, ¿sí? No se pueden poner un chivo de 20 pesos porque se les apoyan los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el pueblo de Dios también encontramos cristianos así, que son tan ultra espirituales que no pueden ir a orar por un enfermo. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando en La Plata, Huila, que alguna vez entramos con el pastor general a una tienda. Entonces yo me senté en una tienda y había una gaseosa de Ponimalta ahí.
Y entonces pasaban unos hermanos de otra congregación. Hermano, ahí usted no se puede sentar. Y yo, pues, más usted, dije, está mojado, está manchado. Y dije, me manché la cola, ¿qué pasó? No, es que en esa mesa hay una botella de Ponimalta. Y es que en esa botella se pueden meter los demonios, hermano. Ahí empacan la cerveza y eso es pecado. Y yo dije, hermano, ¿usted cree todas esas bobadas que me está diciendo? Hermano, tenga mucho cuidado, ahí no se siente. O sea, ¿usted es tan espiritual que cree en esas bobadas? Luego otro me decía, pastor, nunca se le ocurra saludar a un borracho de la mano. Y yo, ¿por qué? Porque se le meten los espíritus por entre la piel. ¿Y cómo así? Y cosas como esas. Somos tan espirituales que no queremos compartir con la demás gente. Jesús se sentó a hablar con una prostituta, imagínense. Gloria a usted. Dice para la 19, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Jesús se sentó en la mesa con ladrones y lo criticaban. Mire, hermano, usted es tan humano como el que está afuera. Tan humano, hermano. El que pasa en un carro de 70 millones es tan humano como el que pasa en una bicicleta de 20,000 pesos. Somos tan seres humanos como cualquiera. ¿O no? Cuando usted va a un hospital, todos son seres humanos, hermano. En la morgue todos somos seres humanos. Y Jesús dice que se volvió un hombre, se igualó, fue igual a los demás. Yo he escuchado cristianos que dicen, yo no le predico al Señor porque es que ese tipo no merece escuchar la palabra de Dios. ¿Ah, usted sí? Los he escuchado, hermano. Nadie merece la salvación, ni usted, ni yo. Si usted no la merece, el que está al lado, tampoco. Amén. Sigamos leyendo para ir terminando. Versículo 8. Y siendo hombre, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Qué tiene que hacer usted? Humillarse. Ya le he explicado, no voy a seguir dando vueltas a eso. Haciéndose obediente hasta la muerte. Tenemos que obedecer al Señor. Mira, cuando usted vaya por la calle y escuche la voz del Señor que le diga, haga tal cosa, hermano, hágalo. Hágalo, por favor. Si usted va sentado en su Transmilenio y de edad escucha una voz que le dice, ¿sí? No diga, a ver, Señor, usted ya sabe. Amén. ¿Sea qué? Obediente. Punto. Ah, es que este es el pecador borracho. Sea obediente. Punto. El que él es borracho, ¿no? ¿De quién es el problema? Del Señor. Mi labor es entenderlo, comprenderlo, hablarle de Cristo, volverme siervo de Él, no alcahueta de Él, ¿no? ¿Sí? Son cosas muy diferentes. Hablo en el sentido espiritual. Hablarle del Señor. Volverme siervo para que Él comprenda. Y voy terminando con esto. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Qué tendrá usted que hacer morir en su vida para ayudar a otro? ¿Qué tendremos que hacer morir en nuestra vida para que otro conozca de Cristo? Solamente lo sabe usted. Solamente lo sabe usted. Pero tenemos que morir a nosotros mismos para que otros conozcan de Cristo. Tenemos que renunciar a nuestra comunidad espiritual. Aquí estamos tan contentos, tan felices, pero allá afuera hay gente que necesita el mensaje del Señor. Usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. Usted tiene que morir a su orgullo. Tiene que morir a sus dioses personales. Al Dios cansancio, al Dios trabajo, al Dios problemas, al Dios trasnocho, a tantos dioses que hay en nuestras vidas.
y que los ponemos por encima de las cosas. ¿Y cómo lo identifica uno? Fácil. Eso es lo más fácil, hermano. Porque la ley le dice que la abundancia del corazón, ahí se dan cuenta qué tiene cada persona en su corazón. Amén. Colóquese de pie, por favor.